35, en el año 2007 por 10.670, año 2008 100.277, año 2009 2.334,815, 2010 488.000 y el 2011 por 596.000 de enero a julio. Señor presidente, la pregunta que yo haría es, ¿cómo podemos decir que esto es ilegal cuando en esa época el presidente Ollanta Humala no era presidente y no tenía nada que ver con el Estado? Entonces estamos haciendo imputación, ¿verdad? Irresponsablemente. Si bien es cierto, señor, tenemos estos datos y hay que colocar los hechos en el tiempo, porque no podemos ser irresponsables y decir, o sea, hoy día ser hermano de un presidente es un delito también. Y yo creo que eso no debe ser. Yo me sentiría orgulloso de serlo, si fuera mi apellido, fuera Humala. Yo creo, señor, también que si ponemos en el tiempo, si la reacción inmediata de la OCE, señor, ha sido, como dice en su exposición, en trámite de nulidad de contrato, yo haría una pregunta. Si ya está en trámite, es porque se celebró quizás antes de o después de, eso es lo que nos gustaría saber para tener una mayor claridad del asunto. Pero vemos, señor, que hay contratos que se celebraron en el año 2010. Y entonces, esos contratos celebrados en el año 2010, por supuesto, son contratos que se han firmado y tienen legalidad. Y un contrato que se firma no se puede firmar con la mano y borrar con el codo. Entonces, señor, yo creo que acá existe una responsabilidad. ¿Qué? ¿O acaso el señor Humala o el señor Alexis tenía una bolita mágica al costado para saber que él iba a ser presidente? Y como ya sabía que iba a ser presidente, tenía que inmediatamente borrar todos los contratos que tenía. Me parece una gran irresponsabilidad de hacer o demostrar culpabilidad sin antes tenerla. Yo creo que acá hay un trabajo, señor, que tiene que realizar el Ministerio Público, por supuesto, y este tema está allí. Entonces, como ha sido una interrupción, señor, voy a hacer uso de la palabra más adelante y muchas gracias. Muy bien, gracias, congresista Ruiz. Solo quiero recordar 2 puntos. Tratemos de evitar las alusiones personales, partidarias y obviamente también pasadas, para no desviarnos del objetivo central de lo que nos convoca. Lo segundo, cuando hagamos las interferencias o interrupciones concedidas por cada congresista, indudablemente tratar de que sean al tema y lo más cortas posibles, porque a nadie se le va a negar la intervención si es que la pide. El congresista Apaz. Gracias, señor presidente. Luego de este preámbulo, a manera de interrupción de nuestro colega Ruiz, quiero saludar la presencia del doctor Álvaro Vidal, de sus funcionarios, por estar presentes y satisfacer algunas inquietudes y a veces hasta vanidades políticas de algún sector que no está de acuerdo con el desempeño de salud. Tienen todo el derecho de hacerlo. Estamos en un país democrático, tenemos el derecho a la protesta, al reclamo, a la discrepancia. Entendiendo tal sentido y dentro del contexto, se puede desprender con toda claridad que la empresa Krasny del Perú está inscrita como proveedora de salud desde el 2003. Reitero, está inscrita como proveedora desde el año 2003. Es decir, desde el gobierno del presidente Alejandro Toledo, habiéndose mantenido como proveedora a lo largo de todo el gobierno del presidente Alan García. Por tanto, señor, hay una continuidad en el tiempo, en el vínculo existente entre el Estado peruano y la empresa proveedora. Entonces, esto no es sino un factor
de antecedente para lo razonable, para lo equitativo. Esta empresa no ha nacido de la noche a la mañana, tan pronto ha tomado el poder nuestro presidente constitucional, Ollantaytamala. Esto ha venido desde tiempo atrás. Por tanto, creemos que los intereses no han estado propensos a que su hermano del señor Alexis Humala llegue a la presidencia. En segundo lugar, señor, también queda acreditado que la vinculación societaria del señor Alexis Humala Tasso con la empresa Krasny del Perú se remonta a marzo del 2002. Reitero, señor, la vinculación societaria del señor Alexis Humala Tasso con la empresa Krasny del Perú se remonta al mes de marzo del 2002, con una participación del 25% de las acciones de la empresa. Otro antecedente que dice claramente, señor, de que la empresa Krasny no sale bajo el techo, ni en la protección, ni el entender corporativo, familiarmente hablando, con nuestro presidente constitucional. Tercero, señor, a lo largo de este tiempo la empresa Krasny del Perú ha venido incrementando, señor, paulatina y sostenidamente los montos contractuales suscritos con el Estado. Esto quiere decir, señor, de que comenzó desde el tiempo del 2003 y naturalmente ha tenido que ir creciendo, porque entendemos que toda empresa tiende siempre a engrandecerse y aumentar sus capitales, porque si no, no sería empresa. En cuarto lugar, señor, habiendo terminado el gobierno de Alan García, el doctor Alan García, perdón, con un monto contractual con el Estado superior al $500,000 de soles, señor, y esto está escrito y recurro a todas las fuentes que hubiera que señalar. Son $500,000 de soles anuales ya en el tiempo del doctor Alan García. En quinto lugar, señor, en el presente año la empresa Krasny ha contratado con el Estado por el monto simplemente de 156,000 soles, señor. Es decir, el equivalente casi al menos del 30% de lo contratado en el año 2010, o sea, en el tiempo del Partido Aprista Peruano. Luego también, señor, independientemente de los errores administrativos y formales que en todo proceso de transformación y de cambio se produce, no se observa el aprovechamiento del vínculo familiar del señor Alexis Humala por tener situaciones de privilegio respecto a los montos contractuales suscritos con el Estado. Y esto está claro, señor. Si en el tiempo del gobierno anterior se contrató casi por $500,000 de soles, y en el tiempo actual no llega siquiera a los 150,000 soles, señor. Entonces no hay ese favoritismo, ese vínculo de aprovechamiento que malévolamente vamos entendiendo y confundiendo al país, señor. Cabe precisar también que Krasny no es uno de los principales proveedores de salud. Así, en los 2 últimos años, Krasny del Perú ha facturado por 935,000 soles, en tanto que la empresa Alvis, señor presidente, que se entienda cuando no se quiere entender o que se vea cuando no se quiere ver. Krasny del Perú ha facturado por 935,000 soles, en tanto que la empresa Alvis S.A. ha facturado por más de 50 millones, señor. Y la empresa Sistemas Analíticos S.R.L. ha facturado por más de 12 millones. ¿Dónde está el favoritismo? ¿Dónde está el aprovechamiento, señor, de la familiaridad que pudiera o existe entre el señor presidente de la República y el señor Alexis Humala? ¿Dónde está la preferencia? Los números son claros. Después de todo, el orden de los factores, no harto del producto, señor. Por otra parte, señor, si nosotros hacemos un análisis de las compras, tenemos que ver que la empresa Krasny del Perú es la menor. Y, señor, pruebas al canto. En el año 2011, señor, en la sede central Krasny no tiene nada. Y Alvis tiene 17,265,887 soles.
y sistemas analíticos tiene 40.696 soles. En las redes asistenciales, Krasny tiene 676.832. Alvis tiene 13.276.000. Y el sistemas analíticos tiene 7.900.000 y fracción, ¿no? Entonces, el año 2012, señor, donde hay las especulaciones de favoritismo y confusión de conceptos, ¿no? En la sede central, Krasny no tiene nada, Alvis tampoco tiene nada, tampoco en analíticos tampoco. Las redes asistenciales, Krasny no tiene nada, Alvis tiene 14 millones y fracción, sistemas analíticos tiene 50.457.85, ¿no? Entonces creemos, señor, que las especulaciones con este sueño y este delirio de Alexis Humala son pues vanas. Yo creo que son simplemente para el espectáculo, para la pantalla, y cuando queremos confrontar de cara a cara los problemas, a veces tenemos que salirnos del espacio donde estamos. No me hubiese gustado tocar, soy enemigo de defender yo personalidades e individualidades, señor. Reitero, mi concepto político siempre ha sido defender principios e ideales. No me gustaría, por ejemplo, no le gustaría a algún colega que ha hecho uso de la palabra, para no mencionarlo, no me gustaría utilizar el término de socios políticos, porque hay una afinidad de conceptos e ideologías con nuestro presidente Ollanta Humala y los que pertenecemos orgullosamente, señor, con la frente en alta al Partido Nacionalista del Perú. No me gustaría, por ejemplo, decir que el señor Vladimiro Montesinos, un delincuente en todo el sentido de la palabra, sea socio político del señor que comparte sus ideas como fujimorista. Yo creo que esto, señor, no le gustaría. Por tanto, el pensar y el actuar, si quiere alguna interrupción, con mucho gusto. Yo no tengo ningún inconveniente, señor, pero si usted lo permite. Bien, solo reiterarles las alusiones pasadas, partidarias y personales, para que no nos desviemos del tema, nada más. Vamos a conceder la interrupción al congresista Becerril para retomar el tema. Solamente, presidente, para aclarar dos cosas. Primero, nadie está cuestionando los contratos y ventas que ha realizado la empresa Krasny del Perú al Estado antes de que el presidente Ollanta Humala tenga ese cargo, porque antes no estaba prohibido. A partir de que el presidente Ollanta Humala asume esa condición, entonces por ley los familiares del jefe de Estado no pueden contratar con el Estado, y si eso no lo saben, pues lamentablemente tienen que revisar un poco las normas. También argumentan de que porque Krasny vendió menos que una empresa llamada Alvis, o porque Krasny no es el único proveedor, ¿esto no es ilegal? Señores, por favor, tengamos un poquito de criterio y de entendimiento. Así haya vendido un solo al Estado, es ilegal, señor, es ilegal. Y eso es clarísimo y hay que entenderlo. Y nadie está acá queriendo confundir a la opinión pública, sino que eso es un hecho real, claro y contundente. Y sobre el tema que usted manifiesta sobre el avión, entonces no le voy a contestar en realidad. No merece que le conteste eso. Gracias por ese honor. Para finalizar, congresista No Justina. puedo finalizar, señor. Usted no usó de la palabra y no se ha especificado el tiempo. Por tanto, creo que tengo la plena libertad de hacerlo, salvo que se limite. Y si usted quiere, ya no hago uso de la palabra. No, prosiga nomás, congresista. Señor, decía hace un momento de que no defiendo personas, defiendo principios. Y el problema de Carlos Vizcarra, él será la persona quien pueda defenderse. Pero sí lo que no se puede permitir, señor, que malévolamente se tenga que decir por qué la empresa Krasny es la ganadora y por qué se ha presentado la única.
No podemos exigir nosotros a las demás empresas que quieran competir o se abstengan de hacerlo. Creemos que CRAN está en la plenitud de sus derechos, de que si no hay otro postor, lógicamente tendrá que ser el ganador. Entonces aquí, ¿preferencia, señor? No hay preferencia, señor, salvo que se hubiese puesto pues las barreras convenientes legales para que no participaran. Ahora, señor, se habla también de unas publicaciones periodísticas, señor. Yo no entiendo cómo representantes de todo un pueblo y más que todo componentes de partidos políticos en el país, estemos nosotros teniendo como fuente denuncias periodísticas. Recurramos a la creatividad y a la originalidad de nuestra investigación propia. Comencemos a pensar, algunos políticos dicen comencemos, porque yo también me incluyo. Comencemos a pensar con cabeza propia, comencemos a caminar con nuestros propios pies. ¿Por qué siempre tenemos que decir el periodista ha denunciado, el programa ha denunciado? Es decir, esta comisión de fiscalización no es sino la caja de resonancia de todas las denuncias periodísticas, señor. Eso creo que tenemos que superarlo, tenemos que romper esquemas. Y en el caso de Arequipa, señor, las denuncias que se hace contra Carlos Vizcarra, yo creo que pueden o no ser justificadas. Tengo conocimiento y pleno convencimiento que el señor Álvaro Vidal, antes de nombrar a Carlos Vizcarra, no lo conocía. Y fuimos los representantes por Arequipa que presentamos una terna hasta 2, para que se pueda cumplir con algo que es razonable, señor. Si ustedes toman el poder mañana, si ustedes tomaran el poder hoy día o mañana o nunca, señor, tienen el derecho de tomar a sus personas de confianza. Nosotros no estamos, señor, vulnerando ninguna situación que nos cohíba nombrar nuestros funcionarios. Estamos, señor, como gobierno, y como gobierno tenemos que asumir las responsabilidades del caso. Y cumpliendo y satisfaciendo de repente el deseo de nuestro señor presidente de la comisión, doy por terminada mi actuación, señor. Pide, congresista Pasa, le piden una interrupción la congresista Ana María Solórzano. Si tiene a bien concederla, después. Sí, con todo el gusto. Prosiga, después dice. A ver, vuelvo a reiterar, a nadie se le prohíbe intervenir, ¿ok? Y en ese sentido yo ruego a ustedes son dueños de su tiempo, indudablemente, pero tengan presente de que hay un punto concreto de agenda, y es más, les recuerdo que tenemos otro invitado más el día de hoy. Entonces, a nadie, vuelvo a reiterar, se le limita su tiempo, tienen toda la libertad de hacerlo, y en las interrupciones, cuando sea del caso, pero si no, pueden solicitarlo. Está en lista de espera el congresista Belaunde, el congresista Johnny Lescano, que han solicitado, y ahora la congresista Ana María Solórzano. Prosiga, congresista Apasa. Me va a disculpar, colega Ruiz. Simplemente, depende si usted lo permite, está en vuestra... Totalmente encantado, congresista Justiniano Apasa. Gracias por esa benevolencia que está demostrando. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tenemos que precisar lo siguiente. Existe la Ley General de Sociedades. En esa Ley General de Sociedades existe la libre disposición o transferencia de participación de empresas. Si existe esto, señor, entonces no podíamos decir de que Alexis Humala todavía pues en agosto a diciembre del 2011 o el periodo del 2012, él podía ser o sigue siendo el dueño o socio de Krasny Perú. ¿Por qué, señor? Porque él ya había transferido su participación. Y eso es reconocido por la ley de sociedades. Vas a sola firma, a sola transferencia. Y eso notarialmente es válido, señor. Entonces, yo creo que no podemos ser maliciosos. Sencillamente nos tenemos que abocar. Acá existe la ley. Y la ley es clara y es transparente. Por lo tanto, si se aplicó de esa manera, es válido, señor.
y el Ministerio Público tendrá que corroborar esa validez, porque se dio de esa manera, entonces no tendría nada que ver el señor Alexis Humala con esta mencionada empresa. Muchas gracias. Gracias, congresista Ruiz. Sí, Congresista para terminar, señor presidente. Yo entiendo y siempre hemos entendido que las entidades del Estado no deben ser ni convertirse en botines políticos para pagar favores, como se practicó